Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales @MiraTVMiami. Y estoy aquí con José Daniel Ferrer García, es uno de los líderes principales de la oposición dentro de Cuba y coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Él fue uno de los 75 presos detenidos durante la llamada Primavera Negra de Cuba en el 2003. Está también con nosotros Carlos Amel Oliva Torres, coordinador del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Recientemente estuvo 28 días en huelga de hambre. ¿Tuviste? Así que el Consejo Coordinador del Foro Antitotalitario FANTU pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, su mediación no como agente político, sino para preservar la vida de Guillermo Fariñas, ganador del Premio Sájarov del Parlamento Europeo, que ayer domingo cumplió 32 días en huelga de hambre y sed. ¿Cuál es la situación de la salud de Guillermo Fariñas, José Daniel? Sí, primero, Fusted, muchísimas gracias por invitarme acá nuevamente a su programa. Hace una hora aproximadamente conversamos con Alicia Hernández, la madre de Guillermo Fariñas, y nos decía que está en un estado bastante delicado. Por tercera vez, recientemente le hidrataron en un hospital en Santa Clara, pero está teniendo fuertes dolores en las articulaciones y cuando necesitan pararlo, ponerlo de pie y llevarlo al baño, hay que llevarlo sujeto porque no se puede mantener por sí solo. Fuertes mareos, muy delicada su salud. Sin duda, su vida, cada día que pasa, cada hora, cada minuto, corre mayor riesgo, corre mayor peligro. Qué cosa tan terrible, compadre. Es bastante duro y en medio de esa situación lo que vemos es al régimen arreciando la represión, encarcelando a nuevos activistas, como ha pasado con varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, golpeando damas de blanco, golpeando miembros de otras organizaciones opositoras, asaltando hogares, continúan asaltando hogares donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay ancianos, sin la más mínima consideración. Actúan de una manera bien incivilizada y por eso Fariñas mantiene su reclamo y por eso los miembros del FANTU hacen bien en solicitar al presidente de los Estados Unidos, como hay que solicitarle también a toda autoridad de prestigio en el mundo entero, de que por una cuestión ética, por una cuestión moral, deben insistir, deben presionar para que el régimen castrista escuche las justas demandas de este valiente cubano. Bueno, yo quiero, Carlos, cuéntanos sobre tu huelga de hambre. ¿Qué pasó? Bueno, ante todo, darle las gracias por darme la oportunidad de estar acá en su programa. La huelga de hambre la inicio luego de repetidas violaciones a mis derechos y a los derechos de los opositores en Cuba. Se ha visto un incremento en el último año de estas violaciones por parte del régimen cubano y luego de que regresase de Washington el 30 de junio, exigiendo en todas las instancias a la que estuve presente que levantaran el embargo. Al llegar a Cuba fui secuestrado en un tramo de la carretera de Santiago de Cuba, de La Habana a Santiago de Cuba, y me confiscaron las pertenencias que traía, que ya había pasado por la aduana porque todas eran legales pasarla por la aduana, y la confiscaron arbitrariamente. Exigí a las autoridades por las vías legales que me fuesen devueltas. Ellos se negaron y yo decido iniciar la huelga de hambre para llamar la atención de estas violaciones, del incremento de la represión en Cuba y para también que me devolvieran las pertenencias que me habían ocupado arbitrariamente. Bien, bien. ¿Qué operaciones de futuro? ¿Te vas para Cuba? Sí, seguro, claro. No es la primera vez que estoy acá en Estados Unidos. Ya he venido con anterioridad, he visitado los Estados Unidos y cuando salgo lo hago únicamente por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la oposición en específico, de nuestra lucha prodemocrática, y siempre obviamente regreso. Ahora cuando regreses
¿Tú esperas que te puedan hasta aprender quizás? Sí, mientras exista dictadura en Cuba, todos, inclusive los que no son opositores, estaremos a expensas de que nos sean violados nuestros derechos, pero es un precio que hemos decidido asumir y lo continuaré haciendo, aunque siga habiendo represión. No puedo garantizar lo que van a hacer ellos, lo que puedo es garantizar lo que voy a hacer yo y es seguir luchando para que en Cuba hayan cambios democráticos. Sí. Los jóvenes de UNPACU, ¿cómo trabajan ellos? ¿Cómo se reúnen? Bueno, existen varios proyectos en los que se atrae a la juventud mediante proyectos sociales, de deporte, culturales, y entonces también lo capacitamos en cuanto a los derechos humanos, que es un tema vetado en Cuba. En Cuba solo se hablan de los derechos económicos, sociales y culturales, pero no se hablan de los derechos civiles y políticos. Entonces nosotros hacemos hincapié en eso y a los jóvenes le interesa mucho el tema. Son las actividades que desarrollamos y también actividades ya de protesta en contra de las violaciones a los derechos humanos y a favor de los derechos civiles. ¿En qué parte de Cuba tú has estado? En la ciudad de Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. Sí, recientemente estaba por La Habana con planes Yo viví ahí en Santiago de Cuba también. De quedarme allá en La Habana, precisamente coordinando nuestras actividades, y fui deportado arbitrariamente hacia Santiago de Cuba, pese a que tenía una residencia, un permiso de residencia temporal. ¿Cuántos jóvenes integran UNPACU? Jóvenes, estamos alrededor de más de 500, pero 500. La cifra fluctúa. ¿Sí? Sí, por la represión es muy fuerte, y entonces por un lado nosotros convencemos a uno, los llamamos a la lucha, se sienten atraídos, se sienten firmes, pero el aparato represivo aún es demasiado fuerte. Estamos seguros que si no existiese este aparato represivo, fuésemos miles y millones, y que tienen hoy en día la voluntad de pertenecer a la UNPACU, pero todavía ciertos lazos y ciertas presiones influyen sobre ellos, pero estamos seguros que cuando haya la mínima apertura y con el trabajo creciente que venimos desarrollando, la cifra se va a incrementar. El gobierno está aflojando un poco, ¿no? No creo que esté aflojando. No afloja nada. No, para mí está arreciando la represión, que es proporcional a la cantidad de activismo que se viene desarrollando en Cuba, y a la vez también al pueblo, que va perdiendo cada vez más el miedo a medida que va teniendo también más información. Ok. Bueno, José Daniel, ¿cuándo sales? Bueno, voy a Puerto Rico ahora el fin de semana. Vamos a estar en Puerto Rico, sí. En Puerto Rico hay un concierto muy importante como parte, ¿no?, del movimiento que se viene desarrollando en Puerto Rico bajo el nombre de Yo No Me Quito, y hay dos artistas de la Unión Patriótica de Cuba, dos cantantes que van a estar allí presentes, Rubén Cuesta, Candyman, y José Manuel Borló, Moncho Manolo, van a estar allí presentes, y vamos a ir hasta Puerto Rico porque tenemos otras cuestiones allí que tratar con cubanos que son miembros ya de la Unión Patriótica de Cuba, para cerrar ya nuestro capítulo en Puerto Rico en cuanto a esta visita. Luego regresamos a Miami, 2 o 3 estamos regresando a Cuba, a continuar allí la lucha que no se ha detenido en ningún momento en este tiempo que llevo fuera. De hecho, como le decía anteriormente, ya la Unión Patriótica de Cuba está de nuevo en las 4 decenas de presos políticos. Tenemos 40 presos políticos nuevamente, y tenemos a otros 6 activistas a quien el régimen dice que va a procesar. Nos están encarcelando a nuestros mejores coordinadores precisamente para descabezar el movimiento, pero como bien decía Mel, hay muchísimo deseo de muchos jóvenes, de cientos de miles de jóvenes, porque además de esos varios centenares de jóvenes que tenemos en la Unión Patriótica de Cuba, tenemos otros centenares que son asiduos, permanentes colaboradores de nuestra lucha. Son tan buenos activistas como lo serían activistas de cualquier otra organización, y eso es imparable. Ya el deseo de la juventud y de los cubanos en general de luchar por su libertad, por sus derechos, de luchar contra la dictadura, es indetenible. La dictadura se tiene que ir, por mucho que repriman, por mucho que intenten seguir aterrorizando al pueblo cubano, ya su tiempo está contado. Resumiéndolo en una frase, creo que lo que en un momento dado resultó políticamente imposible, ahora es políticamente inevitable. ¿Ah, sí? Claro que sí.
Ya no tiene marcha atrás. Imagínate. ¿Dónde tú vas cuando llegues allá? ¿A dónde vas? Voy directo a Santiago de Cuba. Voy directo a Santiago de Cuba, sí. Voy a Santiago de Cuba y luego que llegue a Santiago de Cuba voy a estar visitando por lo menos durante una semana toda la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la región oriental y luego iré hacia el occidente del país, como a Carlos Hamel y a otros líderes de la Unión Patriótica de Cuba del oriente del país. Siempre nos expulsan de La Habana, nos detienen, no solamente en La Habana, sino en otra provincia, y la dictadura nos dice, sus esbirros, de que no vamos a hacer en otras provincias lo que hacemos en Santiago de Cuba. Tenemos que tener presente que en Santiago de Cuba tenemos casi el 50% del activismo de Lompaco y que en Santiago de Cuba hay más oposición activa que en el resto del país. En el resto del país. Eso es así. Los santiagueros están en contra, tienen que estar en contra. Yo viví allí, caramba, y los santiagueros tienen una fuerza tremenda y que Dios quiera que pueda resolverse esto, chicos, caramba. Creo que tengo que poner unos comerciales y regresamos con ustedes para seguir hablando de lo que va a pasar en Cuba cuando ustedes lleguen allá.